Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 1 de febrero del año. Hoy tenemos noticias desde distintos lugares del planetoide terrícola. Estos son nuestros titulares, pero antes, noticias desde Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, China, Cuba, Guatemala, Palestina, la USA, Venezuela y entre otros. Así pues nos adentramos en los titulares del día de hoy. Corte Constitucional suspende provisionalmente decreto de emergencia económica. Pretenden hacer pagar a los demás pobres. Fortalecen red hospitalaria para el Valle del Cauca. Oiga pues, Iván Cepeda convoca a los jóvenes a liderar la segunda generación del cambio social y de la paz. Más de 20 integrantes de la fuerza pública van a juicio. Oiga, y esto fue por falsos positivos. Oiga pues, pueblo sicuaní continúa lucha contra el despojo de tierras. Le dije a un presidente de Colombia, no debe ser llevado por justicia extranjera. Plantones en defensa del salario mínimo vital. Putin suspende ataque contra Ucrania por una semana. El gran negocio de las armas. Atípico y turbulento mes de enero. Argentina cada vez más obsecuente y entrevista a los Estados Unidos. La DEA volvió a Bolivia y el narcotráfico se activó. Implementar un alto al fuego y poner fin a la violencia de colonos. USA informó a la presidenta interina de Venezuela levantamiento de las prohibiciones de viajes aéreos. Oiga, Sheinbaum y Trump conversan sobre cuestiones relevantes en relación México-Estados Unidos. 1.039 millones de pesos, oiga, 1.039 millones de pesos en iluminación del Estadio Municipal de Manta. Esto que escúchenlo más adelantico. Apasionante definición de la fase de liguilla en la Liga de Campeones de Europa. Papá y mamá, ahí tienen pues. Esto nada más, pues comenzamos así el día de hoy. Y ya para entrar en pleno con las noticias tenemos lo siguiente. Corte Constitucional, vean, nos vamos con esta. Corte Constitucional suspende provisionalmente decreto de emergencia económica. Presidente Petro denuncia que pretenden hacer pagar a los más pobres y favorecer a los ricos. Fortalece con infraestructura, equipos básicos, dotaciones y vehículos la salud del Valle del Cauca. Iván Cepeda convoca a los jóvenes a liderar la segunda generación del cambio social y la paz. Más de 20 integrantes de la fuerza pública van a juicio por 301, oiga, esto de comían era al por mayor vidas humanas, mataban y de todo, desaparecían. Estos 301 falsos positivos en mi querida Colombia, por eso van a la justicia. Pueblo de Sicuaní continúa lucha contra el despojo de tierras. Le dije a un presidente de Colombia que no debe ser llevado por justicia extranjera. Oiga, pues así se lo hacemos saber, muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia en esta emisión. Adelante, pues. RTBC, Corte Constitucional suspende provisionalmente la declaratoria de emergencia económica. La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 por el cual se declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, mientras profiere una decisión de fondo. La votación fue de 6 a favor y 2 en contra. TBC, emergencia económica. Presidente Petro denuncia que pretenden hacer pagar a los más pobres y proteger grandes capitales. El presidente Gustavo Petro publicó una serie de mensajes en X, tras la suspensión provisional del decreto que declaró la emergencia económica. El presidente sostuvo que esa decisión evita que el ajuste recaiga sobre los patrimonios más altos y desplaza el costo hacia el conjunto del país, incluidos los hogares con menos ingresos. RTBC, le dije que un presidente de Colombia no debe ser llevado por justicia extranjera. Presidente Petro a Uribe. El presidente Gustavo Petro respondió este jueves a un trino del expresidente Uribe, quien afirmó que en reuniones políticas le advierten que existe un plan para enviarlo a prisión, por órdenes del actual gobierno y del senador Iván Cepeda, en un contexto electoral. El mandatario rechazó esa versión y sostuvo que la privación de la libertad solo procede cuando existe la comisión de un delito. De Presidencia Colombia, con inversiones superiores a 940.000 millones de pesos, Gobierno del Cambio fortalece con infraestructura, equipos básicos, dotaciones y vehículos la salud del Valle del Cauca. Así lo anunció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante su recorrido por Cali, donde informó que en lo que lleva el actual gobierno,
se han asignado al Valle del Cauca 943.637 millones de pesos. Fuente Iván Cepeda Castro, senador. Iván Cepeda convoca a los jóvenes a liderar la segunda generación del cambio social y la paz. Desde la capital del Huila, el candidato presidencial Iván Cepeda invitó a las y los jóvenes a asumir un papel protagónico por la transformación social del país. Radio. Más de 20 exintegrantes de la fuerza pública van a juicio en la JEP por 301 falsos positivos. Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2008. Ahora, la JEP inició la fase de juicio por asesinatos y desapariciones de civiles reportados como bajas en combate. Colombia informa. Pueblo Sicuani continúa lucha contra el despojo de tierras. Indígenas denuncian que los menonitas y la empresa Aliar S.A. les impiden el acceso a territorios restituidos en Puerto Gaitán. Meta. Varios integrantes de esta iglesia cristiana enfrentan procesos judiciales por daño ambiental y afectación al pueblo ancestral. Fin de las noticias. Gracias. Y en Colombia continúan también las movilizaciones de mi pueblo, en esta vez en Medellín, grandes movilizaciones, plantones en defensa del salario mínimo vital. ¿Ustedes qué creían? Que los otros sí pueden ganarse en 50 y más millones de pesos, mientras mi querido Juan Pablo tiene que ganar pues ni siquiera el equivalente para la subsistencia de una persona. No, se jodieron, papá, porque si allá en Nueva York y todo están haciéndole marchas y plantones al trompudo del imperialismo, ¿por qué no también acá contra la rancia oligarquía? Escuchemos así pues a nuestro corresponsal en Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, es tan importante todas las movilizaciones sociales que se realicen en este margen de tiempo y sobre todo cuando este país está jugando unos momentos muy importantes en función de las reformas sociales que este pueblo necesita. Por eso el miércoles 28 de enero pasado se conglomeraron en todos los palacios de justicia del país todas las organizaciones sociales, sindicales, organizaciones de pensionados, organizaciones educativas y de toda índole, con el objeto de hacerles saber a toda la justicia colombiana y sobre todo al Consejo de Estado, que no tiene ninguna razón de ser, de que el salario mínimo vital sea derogado y sea caído por esta alta corte. Nadie se va a enriquecer en este país con 2 millones de pesos y sobre todo que con estos 2 millones de pesos que fue producto de ese aumento salarial del 23% hecho primario en Colombia después de muchos años, y sobre todo dando cumplimiento al artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y a los dictámenes de la Organización Internacional del Trabajo, porque eso también garantiza que cada persona tenga un poder adquisitivo lo más deseable posible. Y de todas maneras es importante. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Y es que de verdad, mi apreciado Saúl, a nosotros solamente nos dicen el costo total de lo que podría ganar una persona con este salario mínimo vital, pero no nos hacen la cuenta de un mes, sino de una vez, con la mala intención para que suene mucha cifra y con muchos ceros a la derecha. Dicen, no, es que de hoy al año 2100 ya una persona se ha ganado tanto. Sí, y por qué en ese mismo sentido nos dicen los congresistas se habrán ganado tanto. ¿Y por qué mejor no nos invierten la fórmula? ¿Por qué no nos dicen, y ese patrón que paga apenas los 2 milloncitos de pesos al trabajador, al empleado, cuánto se lleva al bolsillo? Oiga, es que no son miles, son billones, con B, billones de pesos que se llevan al bolsillo estos malandros sangrijuelas que explotan a nuestro pueblo trabajador. ¿Por qué eso sí no nos lo contabilizan? ¿Por qué no nos dicen cuánto está atesorando esa persona que tiene a una persona trabajando 8 horas por 24 los 30 días del mes? Gracias, Saúl. De Colombia nos vamos para Suecia. Oiga, ahí cerquita,
Vladimir Putin acaba de dar un receso, una tregua a Zelensky allá en Ucrania, pero por una sola semana. A ver si es que Zelensky acepta o no acepta, pero esta vez es por el tenso frío, porque ninguno de los ejércitos podrá andarse en chumbimba, hermano, es que no se ve ni para disparar, pues. Escuchemos así muy al estilo de nuestro corresponsal en Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Audiencia. Putin suspende los ataques contra Ucrania durante una semana. A pedido de Donald Trump, debido al frío extremo, al igual que nosotros, le he pedido personalmente al presidente Putin que no dispare contra Kiev y otras ciudades durante una semana, declara en una conferencia de prensa. Se dice que Putin accedió a la petición de Trump, según él mismo declaró. Debo decir que fue muy amable, dice Trump. Noruega apoya el endurecimiento de las sanciones de la Unión Europea contra Irán, según declara el gobierno noruego en un comunicado de prensa. Hemos condenado los brutales abusos y el uso de la fuerza a la que las autoridades iraníes han sometido a la población civil en relación con las protestas en Irán, declara el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide. Las sanciones serán contra las personas y de entidades responsables de las masacres en Irán, según el gobierno noruego. Y me pregunta, ¿cuándo harán las mismas acciones en contra de las masacres en los Estados Unidos? Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Es que las guerras, hombre, las guerras no es ni por siglas políticas. A veces creo que ni siquiera por los mismos recursos que están en determinados territorios. Yo creo que también más, aparte de eso, lógico, el petróleo, el coltán, el silicio y muchas cosas, el oro y muchas cosas más, sí, claro, y el poder, es también los creadores de las armas, esos inventores de las armas. Ellos necesitan guerras porque no, ¿cómo venden? Claro, y necesitan que les tumben sus aviones y que acaben con las armas y toda esa vaina porque hay que seguir vendiendo. ¿Qué tal un arma toda la vida? ¿Qué tal el misil, el dron toda la vida? Pues ¿dónde van a vender más armamento? Y de esto viven los fabricantes de las armas. Gracias a José Cheo Sánchez, allá en Suecia. Por eso nos vamos ahora de Suecia, regresamos al continente americano, a Guatemala, donde nuestro corresponsal, Marcelo Clusi, nos hace un ligero balance o una reflexión sobre el interés de las armas. Buenos días, audiencia. Sí, y no estamos exagerando, vamos a hablar de las armas, del gran negocio de las armas, de esta industria fabulosa, monumental, que es la industria que más dinero mueve en el mundo. Mueve dinero, muchísimo, y mueve la mayor creatividad, los mayores talentos, el mayor despliegue de nuestra inteligencia. Bueno, ¿para qué queremos usar la inteligencia para fabricar armas? Dejemos ahí la pregunta. ¿Para qué están las armas? Un arma personal, una pistola que podemos tener en la casa, se supone, es un mito esto, se supone que está para defendernos. Bueno, en realidad está estadísticamente demostrado que esas armas crean más problemas, más homicidios finalmente, no intencionales, claro, accidentales, que lo que nos defienden. Pero las armas son, hablamos de las armas de fuego, lo que va desde una pistola hasta un misil nuclear, un portaaviones nuclear. Hoy día guerra electrónica, guerra cibernética, guerra en el espacio, armas de destrucción masiva que pueden terminar con la especie humana. ¿Quién se beneficia de eso? ¿La población? No, sino grandes fabricantes, estadounidenses fundamentalmente, que mueven fortunas con la fabricación y venta de estas armas. Bueno, habrá que parar con esta locura, ¿no? Nos seguiremos matando entre todos y todas. Para Radio Clarín de Colombia informó Marcelo Colucci desde Guatemala. ¿Qué irán a hacer los fabricantes entonces en aquel momento cuando ya hayan matado a los contrarios y solamente le quede la familia del fabricante? ¿A quién se va a imaginar usted, amigo? ¿A quién cree que va a matar el fabricante cuando ya no tenga de los contrarios para matar porque hay que usar las armas, ¿no? Ese es el berriondo problema con la fabricación de los armamentos. Es
impulsar las guerras, no les importa, llévese a quien se lleve, lo importante para ellos es la venta, que haya consumo de armas, de drones y demás en tecnología y todo eso. Gracias, Marcelo. Nos regresamos para Colombia. Oiga, fue turbulento la agitación popular en Colombia esta semana que estamos terminando, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Día audiencia, se acaba un mes de enero atípico, turbulento, por todo lo que ha pasado. 3 de enero, la invasión de los Estados Unidos momentánea a Caracas y a otros lugares de Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores. A partir de ese momento empezaron otra clase de amenazas, en especial a nuestro país y a nuestro presidente Gustavo Petro, hecho que motivó a que se generaran muchas movilizaciones desde el 7 de enero y hasta estos últimos días por la defensa de la soberanía nacional, y que eso también dio paso a que hubiera una llamada privada entre Donald Trump y Gustavo Petro. También ha sido turbulento el mes de enero por el factor climático. En este caso es atípica una temporada de lluvias que muy poco en enero se da y que en esta ocasión tocó vivir de nuevo, con las afectaciones que eso ha traído para muchas familias a todo lo largo y ancho de nuestra geografía colombiana. Para no irnos tan lejos, los pertinaces aguaceros del día miércoles 28 de enero en la ciudad de Medellín, en la parte sur de la ciudad, en el poblado, son para la muestra un botón. Y aparte de que este mes de enero está terminando de una manera turbulenta, la justicia colombiana se quiere ensañar definitivamente con todos estos intentos de las reformas sociales al suspender el día de hoy los decretos de emergencia social y económica del gobierno de Gustavo Petro por parte de la Corte Constitucional, poniendo en riesgo al Estado colombiano a dejarlo en default y no poder cumplir con todas estas reformas sociales y para la gente vulnerable con la cual se viene trabajando en este momento. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. De Colombia nos vamos ahorita para Argentina, donde el de la peluca, que le acaba de quemar más neuronas que ayer, sigue sumiso, sigue de obediente ante el imperialismo norteamericano, entregando a su propio pueblo a merced del imperialismo. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Audiencia. Argentina, cada vez más obsecuente y entreguista a los Estados Unidos, llega a niveles ridículos si no fuera una tragedia para el pueblo argentino. Un intrascendente, bochornoso y desconectado de la realidad discurso de Milei ante un auditorio casi vacío en Davos. El relato va cambiando de acuerdo a las circunstancias. En declaraciones de prensa, Milei había afirmado que su gobierno sacó 12 millones de personas de la pobreza. Luego pasó a 13 en otra entrevista. Y al discurso de Davos ya llegó a los 15 millones. Cuando los salarios han perdido ante la inflación durante su gobierno más del 8%. Se redujeron en 270.000 los puestos de trabajo, con cierres de empresas que superan las 20.000, y se produjo una nueva caída de la producción industrial y el comercio interior se desplomó. A la realidad económica se suma la pérdida de soberanía nacional. De madrugada y sin argumentos, el gobierno intervino el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, puerto ubicado en el paso natural entre el Océano Atlántico y el Pacífico y la entrada directa al continente antártico. Y este domingo, 72 horas después, un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia, sin información y un fuerte hermetismo oficial. El avión en cuestión es un Boeing 640, definido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como una oficina en el cielo,
equipada con comunicaciones encriptadas y zona de trabajo para los funcionarios. Indudablemente, ambas medidas apuntan a alinear la estrategia para que Washington lleve adelante el proyecto de una base naval integrada norteamericana en el extremo sur del continente, sumándole esto al radar que ya fue instalado con administración de una empresa inglesa, cuando el Reino Unido ocupa ilegalmente las Islas Malvinas, que son Argentina. Estas acciones representan un gran peligro para toda nuestra América, cuando el imperio decadente trata de subsistir apropiándose de todas las tierras con recursos energéticos y minerales críticos, aplicando la actualizada doctrina Monroe, llegando a intervenir militarmente para cambiar gobiernos. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. Ahí tienen con el de la peluca, que le quema todos los días las escasas neuronas que le quedan al señor Milei. Gracias, Alberto. Oiga, y nos vamos ahí cerquitica, Alberto, nos vamos ahí para Bolivia. La DEA volvió, oiga, la DEA volvió a Bolivia, ¿y saben qué pasó? Asombroso. El narcotráfico se activó, una prueba más, quieren más pruebas, como contárselo a un niño de 5 años, con plastilina, pues, así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Bolivia, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, volvió a Bolivia y el narcotráfico se activó. El gobierno de Rodrigo Paz está conformado por narcotraficantes. El hecho es que el gobierno es narcotraficante y el gobierno de Estados Unidos paga por los servicios prestados. 20 toneladas de madera escondían 700 kilos de cocaína que iban de Bolivia a España. Fue descubierto en Chile. 32 maletas provenientes de Estados Unidos que contenían al menos 150 millones de dólares llegaron al aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia, en un vuelo particular de una exdiputada, utilizando pasaporte diplomático inválido. Las maletas fueron depositadas en un galpón de un juez cómplice y desaparecieron. Se sospecha que estos millones de dólares son el pago estadounidense por cocaína. Estos viajes se realizaron ya varias veces. Una avioneta que salió de Santa Cruz fue detenida en Brasil con media tonelada de cocaína. Narcomadera, narcomaletas y narcoavioneta. Así se conocen estos casos que el gobierno de Rodrigo Paz oculta y prohíbe informar. Los gobiernos funcionales al gobierno de los Estados Unidos Occidental tienen características muy similares. Son mafias gangsteriles, son narcotraficantes, sus presidentes lucen ignorancia, dejan de lado leyes y normas como conducta autoritaria normalizada, imitan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No les interesa su país, que lo ofertan sin consideración alguna para conseguir ventajas y beneficios personales. Tienen un entorno en el que cuidar los intereses personales significa traición, denuncia, asesinato. Todo esto es normal entre estos gobiernos que siguen las reglas del gobierno de Estados Unidos Occidental. La maldad es su norma de vida, todo por acumular dinero y hacerse millonarios. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Oigan, pues, increíble el modo, la forma de operar los narcotraficantes con la anuencia desde el mismo imperialismo norteamericano. Aquel imperialismo norteamericano que depone presidentes dizque por narcos. Pero que amnistía a expresidentes y a otros personajes de la élite burguesa, amigos del imperialismo y demás,
estando condenados por narcotraficantes. Ah, qué contradicción de contradicciones. ¿Con qué iban las avionetas allí en Bolivia? Con dolaretes. ¿Y a dónde fabrican los dólares? No me van a decir, pues, que es en un país latino los dólares legales, ¿no? Porque, claro, hay imprentas por ahí de ilegales. Pero ¿de dónde vienen? ¿Y cómo es que llegan tan fácil hasta allá? ¿Y cómo es que se mueven por el mundo? ¿Y cómo salen tan fácil de estos países donde los gobiernos son afines al imperialismo norteamericano? Gracias, gracias, Edgar Freddy. Nos vamos ahora para el resto del planetoide, implementar un alto al fuego y poner fin a la violencia de los colonos, esto es allá en Gaza. Trump afirma haber mantenido conversaciones con líderes iraníes. USA informó a la presidenta interina de Venezuela el levantamiento de la prohibición de viajes aéreos contra Venezuela. Zimbabue y Trump conversan por teléfono sobre cuestiones relevantes en relaciones México-USA. Oiga, pues, muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia, ahí les va. Wafa Palestina. Guterres destaca la necesidad de implementar un alto el fuego y poner fin a la violencia de los colonos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, enfatizó la necesidad de implementar la resolución de alto el fuego en la franja de Gaza. Al Times, China. Trump afirma haber mantenido conversaciones con líderes iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que conversó con líderes iraníes y que planea continuar las discusiones. He hablado y pretendo continuar, dijo al ser preguntado sobre si había mantenido conversaciones con Irán en los últimos días. Cuba debate. Otra vuelta a la tuerca. Trump amenaza con imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para declarar una emergencia nacional en virtud de la supuesta amenaza que representa Cuba para su país y el resto de la región. Telesur. Estados Unidos informó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el anuncio del levantamiento de la prohibición de viajes aéreos contra Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes en la Casa Blanca la inminente reapertura total del espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Xinhua, China. Sheinbaum y Trump conversan por teléfono sobre cuestiones relevantes en la relación México-Estados Unidos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que conversó por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien discutió comercio y otros asuntos relevantes para la relación entre ambos países. TVT Brasil. El mercado laboral avanza y cierra 2025 con un saldo de 1,27 millones de empleos formales. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, ahí lo tenían muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. De lo internacional regresamos a Colombia. Oigan pues, con 1.039 millones de pesos, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Reyangel, amplía e implementa planes de iluminación del estadio municipal de Manta, entre otras obras como ensanche, mantenimiento de vías. Así, muy al estilo de nuestra amiga aliada en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Isa Trujillo, nos lo damos a conocer a ustedes, querida audiencia. Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. El primer mandatario del departamento, Jorge Rey, dio a conocer las acciones emprendidas en el municipio de Manta. Escuchemos. Entregamos los recursos al municipio para el mejoramiento de la infraestructura del Centro de Integración Ciudadano, 75 millones para intervenir 1.300 metros cuadrados. Se necesitaba esta infraestructura, así lo requiere. El alcalde se ha comprometido en iniciar este mejoramiento en el mes de marzo. Le entregamos al municipio también los recursos para hacer otra gran iluminación, pero en esta oportunidad del parque principal. 6 postes, 28 luminarias de alumbrado público y 55 luminarias tipo reflector LED, una inversión de 410 millones de pesos. No se imagina lo que se convertirá este parque principal en un sitio turístico de predilección. Felipe se comprometió a adjudicar este contrato en febrero y dar inicio a estas obras en el mes de abril. De esta manera, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, dio a conocer las acciones emprendidas en el municipio de Manta. Son más de 50 proyectos que se adelantan en este municipio y que avanzan en trabajo conjunto con el alcalde Luis Felipe Vázquez para que cada iniciativa llegue a término y se traduzca en resultados concretos para la comunidad. Les informó Aiza Trujillo Lagún.
Bueno, gracias a Isa Trujillo, allá en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca. De la Gobernación nos vamos pasando para Medellín, donde también un ligero y apretado resumen, apasionante definición de la fase de liguilla en la Liga de Campeones de Europa, y esta, como siempre, muy al estilo de nuestro corresponsal allá en Medallo, papá, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia. Y la temporada futbolística continúa, y en uno de los hechos más destacados de la última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en un partido que aparentemente no definía para absolutamente nada para los dos equipos, Benfica de Portugal y Real Madrid de España protagonizaron un partido supremamente interesante, y sobre todo terminó siendo muy interesante sobre el final, cuando Benfica ganaba 3-2 y quedaba por fuera de la fase de repechaje antes de los octavos de final. Y en la última jugada, tras el cobro de un tiro libre indirecto desde la derecha, un centro que recibe perfectamente el arquero ucraniano del Benfica, Trubin, y de certero cabezazo deja sin aliento a Courtois y a toda la saga del Real Madrid. Cuando el Real Madrid ya da por descontada su clasificación dentro de los 8 mejores directos, accesibles a octavos de final, con ese cuarto gol en contra quedó en la 9ª posición y jugando la fase de repechaje antes de octavos de final, donde directamente a esta segunda fase acceden 5 equipos de Inglaterra: Bayern Múnich, Barcelona y Sporting Club de Lisboa, y varios equipos españoles y franceses, entre ellos Atlético de Madrid, el mismo Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter de Milán y muchos otros. Les tocará jugar el mata-mata ida y vuelta en esa fase previa a los octavos de final, donde se tienen que definir muchas cosas en los próximos días, y la ruta para conocer el nuevo campeón de la Champions League en Europa sigue su curso, pero también con muchas sorpresas en el medio. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arán. Gracias, Saúl Ignacio. Y de Medellín nos vamos para que no nos gusta. Para el final se acabó la emisión del día de hoy. No sin antes decirles que no se nos pierdan, que nos estamos viendo, y así hemos finalizado. Pues, querida audiencia, nos vemos en una próxima. Muchas felicidades. Radio Clarín de Colombia.